tienen repercusión justamente con el ámbito laboral. Buenos días, doctor, qué gusto que nos acompañe. Yamil, buenos días, un saludo a toda la ciudadanía. Juan Fernando, también buenos días. Gracias por la invitación, siempre es importante estar en estos espacios. Dentro de la socialización, los procesos de capacitación, también si cabe el término, a la ciudadanía sobre las reformas, los paquetes de reformas laborales que han sido anunciadas en el pasado mes de mayo. ¿Cuál ha sido la receptividad que ha tenido la ciudadanía dentro de estos procesos para que se pueda también emitir un informe sobre la captación que tienen ellos ante este paquete de reformas? Por favor. Yamil, bueno, hay que partir de dos puntos. Yo creo que el Ministerio de Trabajo, desde que se empezaron a hacer el tratamiento de estas reformas, se puso en un término medio, es decir, entre trabajadores y empleadores. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos impulsando el debate y hemos estado, la semana anterior estuvimos, le comento, con la CAPIA, que es la Cámara de la Pequeña Industria, en la cual debatimos esta serie de reformas que les vamos a tocar en unos pocos minutos. Y fueron bien recibidas, pero la CAPIA no son los grandes empresarios, son los pequeños industriales, ¿sí? Las pequeñas empresas. Y ellos nos decían a nosotros que estas reformas lo que les van a permitir es bajar un poco el gasto corriente y ser un poco más productivos, de poder también productivos en cuanto a la jornada de trabajo que se refiere, también poder contratar más en cuanto a cuando se quite el 35% sobre los contratos eventuales y ocasionales, que sí van a poder contratar más. Sí, no se diga las empresas grandes. Y además también con los contratos de emprendimiento que van a venir y tienen una dedicatoria especial en cuanto a la figura jurídica de la indemnización por despido intempestivo, que solamente en ese contrato vale. El resto todo está incólume, no sigue vigente, no se ha sacado de la legislación laboral el tema del despido intempestivo, como se quiere tratar de hacer decir, que no va a haber ya despidos y que todo el mundo va a ser despedido y crear un poco de conflicto en el trabajador. Esto a razón de la propuesta de la extensión del plazo de prueba en los nuevos contratos. En el contrato de emprendimiento, claro, que se está esperando que se establezca a partir de este acuerdo nacional. Así es. La gente está muy preocupada, precisamente los trabajadores. Los empleadores ven con buenos ojos porque quien ha emprendido entiende la situación complicada y eventual fracaso que muchos de los emprendimientos tienen, pero el trabajador dice, a más de que nos lesionan normalmente los derechos, es parte de la opinión ciudadana. Ahora quieren sacarnos más trabajo por nada de dinero. ¿Es así? ¿Obedece a esta visión? ¿Lo estamos mirando erradamente? ¿Cuál es la posición del Ministerio de Relaciones Laborales? Entendido normalmente y bien traído su comentario, que ustedes están en un punto medio. Así es. Vea, Juan Fernando, el tema es, yo no veo lesión de derechos porque se está garantizando el pago de la jornada nocturna, el pago de la jornada, se puede elevar hasta 12 horas o disminuir la jornada para devolver un sábado, eso se puede hacer, pero tiene también ciertos requisitos para hacer esto. En primer lugar, que sea un contrato nuevo. En segundo lugar, que esté inscrito en el registro del SUT, de la página nuestra del Servicio Único del Trabajo, y el tema de la aprobación por parte del Ministerio sobre esta circunstancia. El trabajador que ya está trabajando con su jornada ordinaria de 8 horas por los 5 días no es inamovible, eso no puede, si es que el señor trabajador no quiere moverse de ahí. Ahora, si es que realmente le hacen le obligan, digamos así, a tener esto, el trabajador tiene inclusive la acción de despido ineficaz para salvaguardar sus derechos, es decir, tiene el despido ineficaz que además del despido intempestivo normal son 12 meses de sueldos. Entonces, yo creo que el Estado, el Ministerio de Trabajo, el señor Ministro de Trabajo ha sido muy claro en llegar a tener una relación también de una fuerte protección a los trabajadores. Entonces, lo que queremos, Juan, Fernando y Yamil, es dinamizar el empleo. Son casi 5 millones de personas que están en el desempleo y nosotros no podemos como Estado cargarnos, sí, de una forma clientelar al Estado como lo estamos haciendo, sino más bien nosotros como gobierno nacional hemos tenido una cultura más bien de ir optimizando el talento humano en el sector público. Por eso también tuvieron que salir muchísimas personas del servicio público, no porque seamos malos, no porque queramos sacar a las personas, sino porque realmente en el anterior gobierno se inflaron
sí, se infló el aparato estatal, causándonos también a los ciudadanos también un peso muy grande afuera. Entonces, por donde nosotros vamos es en esto, de las reformas laborales, que este 35, como decía, quitar el 35% a los contratos eventuales y ocasionales, va también de la mano con lo que norma nuestra Constitución de igual trabajo, igual remuneración, que es el artículo 326, numeral 4. ¿Por qué digo esto? Porque antes, ¿qué pasaba? Cuando una persona salía de su trabajo, digamos por maternidad, esa persona nunca fue ya reemplazada. ¿Por qué? Porque para reemplazarle, la persona que iba en reemplazo tenía que ganar el mismo sueldo de la persona reemplazada más un 35%. ¿Qué es lo que hacía esto? Muy gravoso para el empresario, ¿sí? Muy gravoso para el trabajador. ¿Por qué? Porque no podía llegar ya a contratar. Entonces lo que nosotros tenemos es, quitamos eso y ¿qué estamos haciendo? Estimulando esa nueva contratación, porque ese trabajo que hacía la persona reemplazada lo dividían en la empresa para las dos personas que trabajaban o para otra persona que estaba trabajando y ahí se quedaba. Entonces ahora con los eventuales y los ocasionales, cuando exista también mayor número de contratación en diciembre por la producción de tal vez en el sector juguetes, sí, van a poder contratarse más. Así es que en esa parte nosotros tenemos tenemos una muy buena idea de que vamos a tener mayor contratación. Usted mencionaba que la perspectiva del sector empresarial, de los emprendedores, de los productores es distinta. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué es lo que plantea cada uno de ellos desde su visión, desde su perspectiva en torno a estas reformas laborales? Y de paso, ¿cuál es la percepción también del sector público desde la parte lateral? A ver, los empleadores están abiertos al diálogo en primer lugar. Han venido con muchas propuestas en cuanto a muchísimas situaciones que ellos ven como nudos críticos dentro de una relación laboral. Inclusive el tema de jubilación patronal, han puesto en el debate también temas de formación, de capacitación, ha puesto en el debate también el tema de horas y del trabajo por horas, que nosotros hemos sido frontales y claros, Yamil. Esto es la idea del señor presidente de la República y del ministro de Trabajo, de que no vamos a regresar al contrato por horas, porque eso está proscrito inclusive por la Constitución. Entonces, ese contrato no va a poder ser. Nosotros hemos sido frontales en ese espacio, pero hemos dado otras maneras de poder ir dinamizando el mercado, porque a eso tenemos que ir, ¿no? Dentro de esos casi 4 o 5 millones de personas que están en la desocupación, el mayor número de desocupados, digamos así, si cabe el término, son los jóvenes. Sí, entonces para eso también nosotros tenemos política pública, para eso también tenemos el plan Mi Primer Empleo y Empleo Joven, en donde son planes en donde el empleador se ve con un ahorro, porque en el plan Empleo Joven, le pongo por ejemplo, el Estado le paga, el Ministerio de Trabajo le desembolsa, le reembolsa al empleador por cada trabajador que contrate de 18 a 26 años, ¿sí? Le reembolsa el 100% de las vacaciones, el 100% de la seguridad social y la mitad del salario básico. Es decir, es un ahorro anual por cada trabajador de $3,000. Eso estamos aquí en la ciudad de Cuenca ya con 200 jóvenes. Yo creo que pasamos los 200 jóvenes que están trabajando sobre esta cifra. Y tenemos 400 empresas ya suscritas del convenio para ya trabajar así. Entonces, siendo lo más austeros posibles, digamos así, si estas 400 empresas, que son grupos empresariales grandes y pequeños, aquí nosotros hemos cuidado de que venga la persona natural con un solo trabajador y que entre a empleo joven, así como venga el empleador enorme que tenga 3,000, 4,000 empleados, que también pueda sumar también a este tema y a este foco de contratación. Entonces, si ponemos una cifra de 10 jóvenes que vengan por 400 empresas, tenemos yo creo que 4,000 jóvenes en la ciudad de Cuenca trabajando, que es una muy buena noticia. Esto no va a ser el día de mañana, es paulatino. Yo creo que de ahí vamos partiendo. Ya están suscritos el convenio, las empresas han sido muy
muy abiertas a esto y quitarnos la idea de que el empresario es el explotador. No, yo creo que realmente nosotros hemos hecho también inspecciones, como todos los días lo hacemos, Yamil, todos los días hacemos inspecciones laborales a las empresas, y esas inspecciones laborales a las empresas lo único que ha hecho es ver que nosotros en primer lugar estamos con los trabajadores viendo sus derechos, ¿sí? Estamos investigando y todas las denuncias que van a la Inspectoría del Trabajo nosotros las tomamos con la mayor seriedad del caso, y lo que vemos es que de las inspecciones tenemos ya hasta la fecha casi 700 inspecciones realizadas. De ahí tenemos un monto de cumplimiento por parte de los empleadores sobre el 93%. ¿Sí? Es decir, que tenemos casi un 7% que es mal empleador, pero ese 93% de los empleadores, sean estos grandes o pequeños, nos da mucho que decir. Es decir, que las relaciones laborales acá en la ciudad de Cuenca y en la región, porque yo tengo la competencia regional, es bastante alta. ¿Cuáles son los beneficios entonces que se pueden observar desde el Ministerio de Trabajo en torno a estas reformas laborales? Tanto, como usted bien menciona, para los jóvenes, si se puede recapitulizar, para los adultos y para las personas que ya están terminando su rol laboral después de algunos años de trabajo. A ver, para los jóvenes, estos temas, primer empleo, empleo joven, que son los temas de las pasantías pagadas, el tema de empleo joven de 18 a 26 años, eso va a ser un boom que en este año vamos a tener muy buenos resultados, y eso al final del año nosotros mediremos, lo estamos midiendo día a día, pero los resultados finales van a ser muy buenos. Respecto a las personas que están ya terminando su edad laboral, pueden emprender. Yo creo que el contrato de emprendimiento lo que va a hacer es eso. ¿Por qué? Porque el emprendedor tiene muchas cargas impositivas al comienzo de su trabajo. En primer lugar, al arriesgar su capital, inclusive con bienes propios, ¿sí? Lo que hace es que ese emprendedor pueda llegar a tener, como ya tiene una experiencia dentro del trabajo, puede realmente ponerse ya un emprendimiento, y ese emprendimiento, con este contrato de emprendimiento, va a hacer que él contrate también, sea fuente de trabajo de 1, 2, 3, 4, 5 personas. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que vaya dinamizándose el sector, porque yo creo que el Ecuador es muy emprendedor, y nosotros tenemos una alta cifra de emprendedores, que cada uno de ellos sale, pero nadie sale a quebrar, Yamil, nadie sale a quebrar. Más bien ellos salen con la perspectiva de crear, llevar fuentes de trabajo y de tener también un pan para llevar a su casa. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el contrato de emprendimiento les va a venir muy bien por las cargas impositivas que ellos se dan, ¿no? Hay estadísticas, doctor, de emprendimiento después de los 60, 65 años, tomando en cuenta que, claro, también se plantea aumentar la edad de la jubilación, y eso quizá pueda limitar la capacidad laboral de una persona por los años que tiene, más de 60 o 65 años, dependiendo de qué es lo que se plantea al final, ¿no? Claro, bueno, nosotros estamos armando proyectos con los señores jubilados del magisterio. Tenemos un proyecto porque a ellos se les está pagando alrededor de $53,000. Sí, ya se ha pagado más de la mitad, sí, casi $600 millones de un presupuesto que no existía. Entonces el gobierno nacional ha sido muy respetuoso en eso, y estamos creyendo posible que de esa plata que reciben se puedan poner o crear proyectos de emprendimiento también para ellos en ese sector. Y luego, además de eso, lo que usted me dice no tenemos todavía nosotros una lectura clara o una visión clara sobre si aumentar o no la edad para la jubilación. Yo creo que eso tiene que ponerse en el debate. El señor presidente ejecutivo del Seguro Social lo puso en el debate, pero tampoco lo afirmó. Yo creo que él debe ser, como lo es, muy responsable con el manejo de la cosa pública, y ahí ingresó este debate, pero de ahí decir que se va a subir y ya darlo por sentado no ha sido. Yo no lo he escuchado al doctor Granda decir eso, así que realmente a mí yo creo que no va a darse esto, sino más bien lo que hay que ver es
hacer una reforma muy grande en el Seguro Social, que sus técnicos y sus responsables sabrán llevarlo de muy buena manera, ¿no? También tenemos consultas que nos hacen llegar a través del Facebook Live. Nos indican y nos dicen, bueno, ¿cuál es el porcentaje de emprendimiento que fracasa? Es lo que le preguntan, doctor. El porcentaje de emprendimiento tenemos nosotros en la dirección, tenemos algunos números. El porcentaje de emprendimiento realmente es bastante alto, ¿sí? Realmente es bastante alto porque las empresas, los emprendimientos tienen una duración de casi menos 3 años. Por eso nosotros pusimos 3 años, porque en esos 3 años el punto de equilibrio de la viabilidad económica de ese emprendimiento se puede medir ya. Sí, en 3 años usted ya sabe si es viable económicamente o no su emprendimiento. No es mucho tiempo, porque 3 años de todas maneras suena el tiempo más que suficiente para haber estabilizado o haber quebrado de una vez el emprendimiento. Sí, nosotros hemos tomado una media, en Israel son 9 años. 9 años. 9 años. Entonces, el porcentaje de quiebra sí está un poco más del 50% de los negocios. Entonces, ¿por qué? Porque hay veces que no se toman los correctivos necesarios desde el comienzo, no se dan realmente una buena contratación laboral, que también tiene que ver con esto. Sí, porque el gasto corriente influye también en el emprendimiento. El gasto corriente lo hace de tal manera que uno dice, bueno, yo voy a contratar 7 trabajadores, cuando en realidad podía tranquilamente tener 2 o 3 para poder empezar. Entonces, hay emprendedores que lo hacen de manera muy audaz, ¿no? Entonces, apuestan a mucho y está bien, pero paso por paso. Entonces, esos son unos de los factores para que llevan a la quiebra de ciertos sectores de emprendimiento, ¿no? El Ministerio de Relaciones Laborales tal vez ha considerado una especie de laboratorio con la finalidad de que estos emprendimientos tengan el asesoramiento necesario para que lleguen a feliz término, es decir, un acompañamiento en los diferentes puntos críticos de ese emprendimiento, como usted dice. Por ejemplo, una recomendación y observación de que no se debe arrancar con tantos trabajadores hasta poder estabilizar el flujo de caja. Por ejemplo, también en el tema de cuánto se debe endeudar para arrancar, etcétera, etcétera. ¿Han considerado ustedes quizás eso como un apoyo colateral para precisamente tratar de fortalecer el derecho de los trabajadores? Claro, Juan Fernando, es importante lo que usted dice. Nosotros conversamos con el gerente de Ban Ecuador porque ellos prestan dinero para este tema de emprendimientos, y lo que nosotros queremos hacer es hacer un emprendimiento, es hacer un seguimiento o una asesoría legal, digamos así, laboral, gratuita. Claro, está súper buena y muy concentrada en el nivel de emprendimiento que se tenga, para ver números de contratación de trabajadores. A ver, si nosotros estamos diciendo a los emprendedores, usen también las nuevas políticas públicas que les va a traer ahorro, son $3,000 al año por cada trabajador en cuanto a primer empleo, y además también empleo joven. Entonces, yo creo que es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque nosotros, y a las personas que se han acercado al Ministerio de Trabajo, a la dirección, nosotros les hemos sabido guiar. Nosotros hemos dicho, a ver, usted puede contratar a esta persona con este contrato, pero también puede contrate un joven para que tenga este estímulo de ahorro, ¿sí? Entonces, aquí se ve beneficiado el emprendedor, también por el ahorro, y además el primer beneficiario es el trabajador, el joven, que va a llegar a tener una contratación efectiva. Hay diferentes decisiones que se toman desde el gobierno central o desde los gobiernos autónomos descentralizados que de alguna manera perjudican a el sector productivo del país. Para mencionarle 2 casos específicos, por ejemplo, el sector del calzado se ha visto afectado en estos últimos, se podría decir, 2 años, o al menos en este último año, por algunas políticas que benefician las importaciones en el país. Y por otro lado, se está tratando el tema de los plásticos, que también es un sector que da mucho empleo, genera mucha actividad productiva, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local.
Estas decisiones que se puedan tomar, dependiendo del nivel de gobierno, podrían afectar la estabilidad laboral de las personas y, de hecho, las personas que ya estaban trabajando en el sector del calzado, para mencionarle un cantón, en el vecino cantón de Gualaceo, ya se han visto afectadas. Están en riesgo, lo han mencionado ellos. ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio de Trabajo para que se pueda apoyar este tipo de emprendimientos para que no caigan como ha venido cayendo el sector del calzado? Sí, el sector del calzado es uno de los más importantes en la región. Y yo creo que Gualaceo, Chordelej, el SIGSIG cuentan con muchísimas empresas de fabricación de calzado. Nosotros inclusive hemos hecho inspecciones para revisar en qué calidad están trabajando, cómo están trabajando los trabajadores, permítame ser redundante en esto, y además también si es que están ellos con seguridad y salud en el trabajo, si es que están afiliados al Seguro Social, si es que también tienen el pago de su remuneración justa. Desde ahí empezamos. Yo creo que también el tema de las importaciones está golpeando nuestra industria nacional. Nosotros podríamos conversar con el coordinador del Ministerio de Comercio Exterior para poder plantear al gobierno nacional que también se prevea este espacio de protección para este sector que es muy vulnerable, ¿no? Yo creo que de ahí nosotros, en primer lugar, tenemos que cuidar nuestra empresa nacional. La empresa nacional es importantísima para nosotros. La empresa nacional crea fuentes de trabajo y si viene una importación desmedida, lo único que va a hacer es bajar la competitividad de nuestros productos, que son muy buenos. Pero al decirlo vamos a hacer, quiere decir que todavía no se lo ha hecho o no se ha visto un foco para poder actuar desde punto de partida en adelante. Hablemos de competencias, Yamil. Yo no tengo la competencia del manejo de las importaciones o de las salvaguardas pero o de más los bien aranceles. en coordinación en este con tema, los entes encargados. Pero ahora que usted me comenta sobre el tema del sector de calzado, yo le digo, nosotros hemos hecho inspecciones a calzado, hemos tratado de estar presentes ahí, pero los señores del calzado tienen las puertas abiertas para hablar con nosotros y nosotros ser ese vínculo con el sector del Ministerio de Comercio, siendo esa la situación. Pero de ahí que nosotros hayamos hecho algo en ese sector, la competencia por mí, Yamil, única y exclusivamente me delimita el ámbito de acción, que es el tema laboral. Perfecto, son las 7:44. Hemos conversado en esta mañana con Javier Bermúdez, quien es el coordinador zonal del Ministerio de Trabajo. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, Juan Fernando, muchísimas gracias. Un saludo a la ciudadanía. Corte comercial, amigos oyentes. Continuamos con más. En unos instantes daremos lectura a los mensajes que nos han llegado a través del 099-514-1114 y también estaremos habilitando la línea convencional para opiniones y denuncias. Inicia publicidad en la W. Maluma en concierto. La estrella latina de mayor proyección a nivel global. Autor, intérprete.